Después vamos a ir viendo una un poquito más complicada, por supuesto, ¿no? Supongamos que mi función sea esta. A ver, vamos a poner acá. Vamos a tratar de marcar, yo son los cuadraditos, siempre ustedes saben que no es un poquito más difícil. Estos números son menos 4, menos 2, 2, 4. La función llega a 2 menos 2. Es decir, que la función es algo aproximadamente así. Esa función, lógicamente, se repite, ¿no es cierto? Recordemos que estamos viendo funciones que son funciones que se van repitiendo, ¿no es cierto? De tipo armónica, ¿no? Bien. Entonces acá lo importante es que nosotros podamos definir qué tipo de función es y, obviamente, definir, ¿no es cierto? Por supuesto, también los límites de nuestro periodo, ¿sí? Por empezar, reconozcamos la función, ¿sí? Si yo tengo la función f de x, que va a ser igual a... ¿Cómo caracterizarían esa función que ven ustedes en la pizarra, chicos? ¿Cómo la caracterizaríamos? ¿Cómo describiríamos esa función que vemos en pizarra? Bien, es una impar, así es. ¿Y a qué sería igual f de x? Es decir, ¿cómo sería la ecuación general de la recta que estás viendo ahí? Primero, ¿tiene ordenada al origen la recta? ¿O cuánto vale su ordenada al origen? ¿Cuánto vale? ¿Mm? La ordenada al origen, ustedes pueden ver que vale, en este caso vale 0, y la pendiente es 1. Fíjense que es una función que va a 45 grados porque vincula directamente el 2 con el 2, es decir, que es una función a 45 grados, donde para un x me da el mismo valor de y. Por ende, como es a 45 grados, su pendiente, o lo que es lo mismo, la tangente de 45 grados es igual a 1. Entonces, si yo tuviese que escribir la ecuación general, sería pendiente 1, x. Directamente f de x igual a x. ¿Por qué? Porque sería x más 0, porque pasa por 0 y su ordena al origen, lo cual no tiene mucho sentido, ¿no es cierto?, de escribir, ¿sí? Bueno, el periodo. ¿Qué periodo deberíamos considerar nosotros para trabajar con esa función? ¿Qué periodo deberíamos considerar? ¿Entre quién y quién? Entre menos 2 y 2. Sí, señor. Periodo a considerar sería entre, vamos a poner así, entre menos 2 y 2. Ese sería nuestro periodo de estudio, de análisis, para aplicar serie de Fourier. Vale. Y algo que me dijeron ahí también, que las funciones de tipo impar, ¿no es cierto? Sí, se nota claramente que es una función impar en la gráfica, puesto que es simétrica, ¿no es cierto? Si uno lo ve respecto al origen, ¿sí? No solamente respecto al FI, y habíamos dicho de que el hecho de ser impar nos está dando una ventaja importante a la hora de hacer cálculos, o hacer cuentas, o calcular coeficientes. ¿Qué valores asumíamos de los coeficientes para para las funciones impares? ¿Qué valores directos asumíamos, chicos? Que a sub 0 y a sub n valían 0. Así es, muy bien, Jorge. O sea que ya sabemos a priori que a sub 0, vamos a poner así, que a sub 0 y a sub n valen 0 por ser una función impar. A ver, como ya lo dije ayer, si vos querés calcularla con la ecuación, con la fórmula a estos coeficientes a sub 0 y a sub n, y vas a ver, vas a comprobar, vas a verificar que te van a dar 0. Directamente te van a dar 0. O sea, es así como resulta, ¿sí? Entonces, si ya sé de antemano que por ser una función impar me van a dar 0, entonces no tiene sentido que me ponga digamos, a querer calcular esos valores, ¿sí? Recuerden que habíamos caracterizado, por las dudas, si no se acuerdan, que una función es impar. Sí, ¿se acuerdan cómo habíamos caracterizado una función impar? ¿Qué se debería cumplir respecto de qué?
f de menos x, de que f de menos x, ¿a quién tenía que ser igual? ¿Se acuerdan? ¿Lo tienen a mano? A menos f de x. Así es, a menos f de x, sí señor. Fíjate que esto, como siempre, lo podemos comprobar, lo podemos verificar en la misma gráfica. Mira lo que acá lo pongo. A ver, veamos un ejemplo. Por ejemplo, si yo coloco menos x, ya que lo tenemos presentado, es menos 2, ¿sí? Vamos a hacer acá, f de x es menos 2, ¿ves? Es este valor. Entonces, para x, que vale menos 2, ¿no es cierto? Significa de que va a ser igual a que te dice, mira, a f de la f de x, pero con el signo cambiado. Bueno, ¿cuánto vale f de 2? Vale 2. Y si le cambio el signo, realmente me va a dar menos 2. ¿Lo ven? Acá lo puedo apreciar, mira. F de x, o sea, si menos x es menos 2, es porque x vale 2. F de 2 es igual a 2. Bárbaro. Y me dice, cámbiale el signo, me dice, para que sean igual. Bueno, le cambio el signo y ¿qué te queda? Menos 2 igual a menos 2. O sea que se comprueba de una forma muy simple, muy sencilla, que realmente es una función par, ¿no? De esta manera, entonces, asumiendo que la función es par, no voy a calcular los coeficientes, insisto, a sub 0 y a sub n, porque, asumimos ya por razones teóricas que no vamos a ver en el práctico, de que es así, que esos valores son nulos, ¿sí? Vale. Entonces, fíjate que hemos definido el valor de la función, el periodo de estudio, y ya al estudiar la función igual que el impar, preestablecimos que no voy a calcular el coeficiente a sub 0 y a sub n porque no van a dar 0 de entrada. No tiene sentido. Entonces, cuando vos plantees tu cálculo, vas a plantear solo el coeficiente b sub n. Es decir, tu cálculo se va a ver mucho más reducido, puesto que vas a tener que calcular un solo coeficiente. Nos acordemos, era 1 dividido en pi por, ya voy a escribir el símbolo de integración, ¿no es cierto? Habíamos dicho f de x por seno de n por x, donde n es el contador, ¿sí? El que va contando. ¿Por qué? Porque es una serie, tiene que haber un contador, 1, 2, 3, 4, etc. Bien, como la función toma una única forma en todo el periodo, es decir, no cambia de forma en su periodo de estudio, de análisis, si ustedes lo ven, lo voy a encerrar, este es mi periodo de estudio y de análisis, como no cambia de forma, f de x toma una única forma, que es x, o sea, no hace falta plantear, como hacíamos ayer, una suma de funciones, porque ahí sí la función f de x cambiaba. Entonces acá es mucho más simple, fíjese que va a ser simplemente 1 dividido en pi por, ya escribo el símbolo de integración, f de x que es igual a x, simplemente igual a x, por seno de nx, todo por diferencial de x. Esto, por supuesto, acordándonos que los límites de integración son, como ustedes bien dijeron, menos 2 y 2. Es decir, límite inferior menos 2, límite superior 2. Fíjese que acá ya he planteado el problema. Lo que resta, bueno, podrá ser más o menos trabajoso desde el punto de vista de desarrollo aritmético, pero ese es el planteo del problema. Ya está planteado. Después, bueno, nos tendremos que buscar a hacer números para ver qué da, pero ya está planteado el problema, que es lo que yo quería un poco tratar de ver, de ejemplificar cómo planteamos el problema o cómo hacemos el planteo del problema, que es a veces lo que más cuesta, ¿no? Es por ahí lo que más nos está costando, ¿sí? Bueno, después, como siempre, será básicamente aplicar, ¿no es cierto?, las reglas de integración. Bueno, lo podemos hacer como una manera, como una forma simplemente de que, nada, de que chequeen, de que comprueben cómo lo hacemos, pero bueno, nada más, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a ver cómo resolvemos, ya que es una sola integral, no va a costar mucho la resolución, bien, espero que no. Va a ser 1 dividido en pi, y bueno, fíjese, ahí tengo que, como decíamos ayer, calcular la integral de un producto de dos funciones. Lo vamos a hacer otro color para que no se confunda. Ese producto de dos funciones, chicos, la única forma de resolverlo, habíamos dicho ayer, era con
método con el método de integración por partes, ¿sí? Era la forma más razonable de resolver ese producto de función. Para aplicar el método de integración por parte, elijo una de las funciones, es u, me conviene que sea x, ¿para qué? Para que cuando calcule su derivada, su diferencial, obviamente que inmediatamente va a ser igual a 1, con lo cual a mí me beneficia. O sea que si yo elijo que u sea igual a x, el diferencial de u, que es su derivada, no otra cosa, va a ser igual a 1. Derivar x te da 1. Eso me obliga a que no me queda otra que, según me dice el método, tenés que definir quién es el diferencial de b. Bien, el diferencial de b va a tener que ser seno de nx, no me queda otro. Entonces, colocaremos el seno de nx como diferencial de b. Y ahora la pregunta es, bueno, bárbaro, pero si ese ya es la derivada, el diferencial de b es, ¿a qué cosa tuviste que haber derivado para obtener un seno de nx? ¿Qué cosa derivada me va a dar un seno de nx? ¿Qué función derivada me va a dar un seno? Menos un ¿Coseno, coseno. profe? Claro, o sea, vos planteas el método de integración por parte, te dice, de estas dos funciones, ahí te la señalo, mira, de estas dos funciones que tengo acá, a una le tienes que dar el rol de u y a otra el rol de diferencial de una función b cualquiera. ¿No es cierto? ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces yo digo, me conviene que este sea el u, ¿por qué? Porque cuando vas a calcular el diferencial de u, como tengo que derivar, la derivada de x es igual a 1, se redujo, se simplificó. Pero entonces, una vez que hice selección, este deberá ser el que tiene el rol del diferencial de la otra función diferencial de b. Bien, ahora, para obtener b, si este es tu diferencial, lo que tengo que hacer es integrar, es preguntarme, sí, ¿qué cosa derivé para que me dé un seno de x? ¿Qué cosa derivé para que me dé un seno? ¿O qué cosa tengo que derivar para que me dé un seno? Un coseno. ¿Por qué? Menos el coseno. ¿Por qué? Porque si vos lo derivas al coseno solito, si yo derivo el coseno solito, acá me va a dar menos seno, porque la derivada es menos, ¿no es cierto? La derivada del coseno es menos seno, pero yo no quiero que me dé menos seno, yo quiero que me dé coseno. Entonces le antepongo el signo negativo este que está acá. Bueno, va a ser menos coseno de nx. ¿Esto? Sí, igual. Porque nx es el ángulo, el argumento, ¿sí? Vamos a poner negro. Coseno de nx, bárbaro. Ahora bien, pensemos, pero si yo derivo el coseno de nx, como es la derivada del coseno de u, va a ser seno de nx, bárbaro, ya está, ya le antepuse el signo negativo, por la derivada de u, pero la derivada de n por x es n. Ahora la pregunta es, che, acá, ¿me aparece alguna n suelta? No, no me aparece ninguna n suelta. Ah, bárbaro, entonces, para evitar que me aparezca y que cumpla con que sea b, lo premultiplico o lo multiplico por 1 sobre n. De modo tal que así es como logramos ya asignar los roles de U y de B para aplicar el método de integración por partes. Una vez que hemos asignado los roles, ahora, ¿qué te dice el método? Lo vamos a escribir acá. Dice, mira, cuando vos tenés la integral de dos funciones, U por diferencial de B, y no la puedes resolver porque es muy complicada, bueno, una alternativa es que al elegir U y B, esto va a ser igual a ¿qué? A U por B menos la integral de B por diferencial de U. Así dice el método, ¿sí? Así dice el método. ¿Cuál es la ventaja? Que este diferencial de B, que es complejo, lo cambio por un diferencial de U que es simple, que es sencillo. Mira, ¿cuánto es diferencial de U? 1. Y ahí me simplificó la integral. Ese es el sentido del método de integración por partes. Que sí te da una integral, te genera una integral, pero esa integral que te genera es mucho más simple, porque cambie una función compleja por una función muy simple, que en este caso es 1. ¿Hasta acá se entendió, chicos? ¿Hasta acá vamos bien o voy rápido? Ustedes quiero que me digan cómo Sí, vamos. profe. Va bien. Va. Entonces armemos nuestra nueva integral, es decir, ahora b sub n, ya, ¿no es cierto? Podemos poner que b sub n va a ser igual a 1 sobre pi, esto viene de antes, después le ponemos en paréntesis cada factor, y ahora este de integral complejo va a ser u por b. U por b como lo elegimos, es decir, x por, bueno, pongamos el signo menos del coseno adelante, para que no nos hagamos lío, ¿eh? Menos x por coseno de nx, todo sobre n.
Me siguen, el signo menos es el del coseno, nada más que lo puse adelante el X para que no se haga lío, ¿sí? Bien, vamos acá. Acá simplemente hay un corchete porque el 1 sobre pi multiplica todo, ¿no? Bien. Después dice el método de integración por parte, dice, che, es menos esto. Bueno, vamos a escribir lo que me diga el método de integración por parte, menos la nueva integral. La nueva integral va a ser ahora b, ¿sí? Es decir, 1 sobre n por el menos coseno, ¿no es cierto? Lo voy a poner entre paréntesis, pero no nos confundamos, ya que lo puse antes, menos coseno de nx por u, que vale 1, y por diferencial de x. Bueno, a lo que quería llegar es a esto, ¿sí? Si ustedes se fijan, chicos, el 1 sobre n, por ser constante, lo puedo sacar afuera de la integral, ¿no es cierto? Total, si 1 sobre que es una constante, ¿para qué la quiero caer dentro de la integral? No tiene sentido, la dejemos afuera. Entonces, fíjense que pasa de una integral que era un producto de dos funciones, x por seno de x, a una integral de una sola función, porque el 1 no hace nada, el 1 no tiene ningún efecto. Disculpen un segundito, voy a juntar. Entra mucho ruido del ambiente, ¿sí? Mucho ruido de la casa. Bien. Entonces, he transformado una expresión, una integral complicada, que era un producto de funciones, en una función, en una integral de una sola función, la función coseno, en este caso, en este ejemplo, ¿no es cierto? Fíjese que siempre mantenemos los límites de integración, yo por ahí no los escribía para no perder tiempo, pero siempre mantenemos los límites de integración. Aparte de acá me queda una integral simple, por supuesto, este menos va a salir y va a interactuar con este menos, ¿no es cierto? Por una cuestión obvia, ¿sí? Entonces podemos poner, si quieren, el 1 sobre pi ya lo distribuyamos para no estar poniendo tanto corchete. Entonces el primer término me quedaría menos x por coseno de n por x, ¿no es cierto? Todo eso sobre n y sobre pi, porque el pi lo estoy distribuyendo, ¿no? N por pi. Bien. Fíjese que acá había dicho que el menos, este menos, con este menos se hacía más. Entonces, cuando yo escriba la hora en la integral va a ser más, ¿sí? Va a ser más. Entonces va a ser más, dejo lugar para la integral, ya la voy a dibujar. ¿Y qué voy a integrar en definitiva? Coseno de nx por diferencial de x. Fíjese que transformado, insisto, un producto de dos funciones en una función simple. Acá me estoy olvidando este de acá. ¿Ah? Ya me estaba olvidando, así que lo vamos a colocar como corresponde. ¿Sí? Vamos a borrar esto, así lo coloco bien, porque ya me había olvidado el término ese 1 sobre n y el pi, porque el pi, acuérdate que lo distribuí. ¿Sí? Entonces va a ser 1 sobre n por pi. Fíjese que inclusive el n por pi quedan repetidos, son factores comunes. Siempre yo estoy escribiendo para que lo podamos entender y después veremos si podemos sacar factores comunes, en fin, si se puede trabajar un poquito de el coseno de nx. Vale. Bueno, de igual modo que hicimos recién, para integrar un coseno, yo me puedo preguntar de forma simple, che, ¿qué cosa tengo que derivar para que me dé un coseno? Porque integrar es hacer lo opuesto a derivar. Entonces, bueno, para mí es una forma fácil de decir, mira, yo para que esta integral me dé coseno, ¿qué cosa debo haber derivado para obtener un coseno? ¿Sí? ¿Qué cosa derivas para obtener un coseno? ¿Mm? Un seno. El seno. Entonces significa que esa integral, la resolución de esa integral va a ser igual a ¿qué? A seno de nx. ¿Sí? A seno de nx. Va a ser igual a seno de nx la integral. Estoy escribiendo la primera expresión de nuevo. Más, ¿sí? ¿No es cierto? Más 1 sobre lo que era el factor común. ¿Se acuerdan? N por pi. Esto no cambia. Y ahora sí viene la resolución de la integral propiamente dicha. Dijimos entonces que va a ser 1 sobre n, por el mismo criterio que habíamos dicho, se acuerdan hace un rato, ¿no es cierto? Es decir,
Y bueno, y tengo que poner sobre n, ¿por qué? Porque si yo derivo seno de nx, me da n por coseno de nx, pero la n no está arriba, entonces tengo que poner 1 sobre n para que ese n se me vaya. Ya casi va a venir ya el valor, la resolución del integral que es seno de n por x, evaluada entre límite superior y límite inferior. Es decir, vos vas a tener que calcular el seno entre estos dos valores. Menos 2 y 2, ¿por qué? Porque volviendo, digamos, al origen de esto, recuerden que menos 2 y 2, chicos, son los límites de nuestro intervalo de integración. ¿Sí? Bueno, ya lo que queda ahora es hacer básicamente reemplazar el seno por 2, seno por menos 2, y bueno, y finalmente obtener de esa forma el valor del coeficiente B. De todas formas, fíjense ustedes que por ser una función impar, ya habíamos determinado que, el valor de A sub 0 y A sub n eran nulos. Otra cosa que también podríamos hacer, por ejemplo, para integrar, que también da buenos resultados, es decir, mira, en vez de integrar entre menos 2 y 0, ¿qué te parece? Y 2, ¿cómo es simétrica? ¿Cómo es una recta? ¿Qué te parece si integro entre 2, entre 0 y 2 y multiplico por 2? ¿Podemos hacer esto, chicos? Es una propiedad de la integral, ¿lo podemos hacer? Puesto que este tramo es exactamente igual a este, yo puedo integrar entre 0 y 2 y lo multiplico a todo por 2. ¿Por qué? Porque estoy metiendo un 0 y esto es muy bueno. Cuando vos pones un 0 acá, se te simplifican mucho los cálculos porque, a ver, cuando x valga 0, 0 por n, cualquier número es 0, y 0 es 0 es 0, o sea, ya se me va algo. Es decir, se me simplifica algo, y eso es bueno. Entonces me va a quedar, por ejemplo, en ese caso, como tengo que multiplicar por 2, porque estoy integrando una mitad del tramo, ¿me siguen? Ahora no va a ser 1, sino que va a ser 2 sobre n cuadrado, porque es n por n, ¿no es cierto? Por pi. ¿Se dan cuenta de lo que estoy haciendo? Porque les decía que se puede integrar entre 0 y 2. ¿Me siguen ahí? No, profe, ¿puede volverlo a explicar? Ahí va, bueno. Déjame que concluya con esta idea. Por seno de 0 menos el seno de n por 2 o 2n, como quieran poner, ¿sí? Esto ya es barro, ¿sí? Esto es regla de barro. Bueno, fíjate, los límites de integración está claro que son entre menos 2 y 2, ¿no es así? Eso está claro. ¿Por qué? Porque es el tramo de la función que se va repitiendo una y otra vez, ¿sí? Va, ¿sí? Es decir, este es el periodo, ¿sí? Este es el periodo que luego se repite. Pero esto es una propiedad de las integrales que dice, mira, cuando la integral, por ejemplo, tiene dos tramos, porque yo puedo decir, mira, yo puedo analizar este tramo de menos 2 a 0 y después puedo analizar de 0 a 2. ¿Por qué? La integral te lo permite y esto tiene una ventaja que es como límite de integración, estoy metiendo un 0. Cuando vos metes un 0, más si tenés seno, seno es 0, hay algo que se te anula, hay algo que se te va, hay algo que se te simplifica. Pero, si vos haces esto, tenés que multiplicarlo por 2. A ver, en realidad, lo que yo estoy haciendo con esta integral, ¿sí? Con esta integral, esta nada más integral que estoy hablando, ¿no? Con esa integral, ¿qué es? Es como que vos vas a dividirla en dos tramos y vas a decir, mira, primero integro entre menos 2 y 0, ¿no es cierto? ¿Sí? El coseno, y a eso voy a sumar la integral entre 0 y 2. Es decir, divido la integral en dos tramos. ¿Te das cuenta? Pero los dos tramos son iguales porque es una sola recta. Es decir, a esto lo puedo resumir diciendo que es lo mismo que integrar dos veces entre 0 y 2. ¿Por qué? Y porque si una recta es igual para un lado y para otro. ¿Me seguís? Sí, ya la capté, profe. A ver, vamos a un ejemplo que no se podría. Suponte que esto hubiese sido una cosa así, que llega hasta acá y acá haga así. Ahí no podría hacer esto. ¿Por qué? Porque no son dos tramos iguales. ¿Te das cuenta? Pero sí, siempre el integral te permite a vos, la regla de la integración, de decir, mira, vos podés integrar entre este
y entre y suma las integrales. Ah, bárbaro, ¿y eso de qué cono me sirve? No, te sirve porque cuando vos lo que tenés en el medio es el número cero, como en nuestro caso, te sirve porque estás metiendo un cero que es bárbaro, porque mira ahora qué pasó. Límite inferior seno, seno de cero se va y me queda un solo seno. ¿Te das cuenta? Te simplifica, te achica el cálculo, te lo hace más simple el cálculo. ¿Sí? Entonces a veces, bueno, eso hay que tener nada, simplemente un poquito de atención para ver si nos beneficia, si nos favorece en nuestra resolución, por ejemplo, dividir la integral así para meter un cero, que de golpe ese cero nos está beneficiando por una cuestión lógica de que nada, de que al meter un cero en el medio, se me está reduciendo la función. ¿Se entendió ahí, chicos? Es simplemente Sí, profe. un recurso, nada más, un recurso para achicar, no para achicar, sino para hacer más simple la resolución, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, la resolución numérica es esta, y bueno, obviamente acá tendrás a ver que escribir lo mismo, yo para no escribir tanto, si esto mismo va escrito acá, ¿no es cierto? Y eso va a ser en definitiva B sub n, sabiendo que previamente A sub 0 y A sub n son nulas. ¿Por qué? Porque la función dijimos que es de tipo impar. ¿Mm? Bien, si se entendió, como ya antes que se nos corte la reunión, voy a mandar otra y hacemos otro ejercicio también con la misma idea, básicamente más que hacer todo el desarrollo numérico, es de poder aprender a definir los periodos y qué forma toma f de x en cada periodo. ¿Ah? Así que yo ahora, como les digo, vamos a salir y yo les mando el link para entrar nuevamente. ¿Sí? Ahí les mando. Entrando los otros compañeros, yo voy dibujando como una manera de ganar un poquito de tiempo, ¿sí? Bueno, supongamos ahora, vamos a ver el caso de que tengamos la siguiente función definida de la siguiente forma. Como siempre, hacemos nuestro diagrama y la función la vamos a definir así. Mira, vamos a marcar acá. Bien, la función entonces, la vamos a dibujar en azul, la definimos así. Es así y así. Bueno, le vamos a poner los valores para que se entienda. Esto es 3, menos 2, obviamente que es menos 1, 1, 2, 1. Bien. Esta función, obviamente que, como ya dijimos, se repite nada, en forma periódica. Si yo lo digo en un celestito más claro para que se entienda que es simplemente para marcar que esto se sigue repitiendo así hasta el infinito, ¿cierto? Nos concentremos en la azul, ¿sí? Nos concentremos en la azul. Bien, tratemos de ver si definimos, como decíamos, los parámetros para después sí, ya que el cálculo en sí ya no deja de ser similar al que ya vimos, ¿sí? Bien, ¿cómo definimos antes que nada la función f de x? Sí, perdón, el periodo donde la función se hace repetitiva. ¿Mm? El periodo sabemos que le llamamos t. ¿Mm? F es la frecuencia. Periodo. ¿Cuál será el periodo de nuestro análisis, de nuestro estudio? 4. Claro, es 4. ¿Por qué? Porque como dices vos ahí, va a mirar, de menos 2 a 2, son 4 unidades. 1, 2, 3, 4 unidades. Entonces el periodo es 4, es decir, cada cuatro unidades, o sea, por lo que fuere, 4 segundos, 4 minutos, 4 lo que fuere, cada 4 se va repitiendo esa función. Perfecto. ¿Qué forma toma la función ahora? A ver, o qué forma toma la función, ¿cómo lo podemos definir?
¿Qué pendiente va? En la primera parte de la función. ¿Cuál es su pendiente? A ver. ¿Qué pendiente tiene? Mira, ahí te la puedes sacar del dibujo a la pendiente. ¿Qué pendiente tiene? Opuesto sobre adyacente. ¿Mm? Es la ecuación general de una recta muy simple, ¿sí? ¿Cuál es el opuesto tomando la pendiente? ¿Cuántas unidades vale el cateto opuesto? Al fin del estudio de la pendiente. Ah, ¿están dormidos, chicos? Vale 3 unidades. Mira, vos podés tomar y decir, mira, el cateto, eh, el cateto opuesto, son 3 unidades, mira. 1, 2, 3 unidades. ¿Sí? Estoy conformando la forma que tiene f de x en esa primera parte. ¿Sí? F de x tiene por pendiente 3 medios, ¿sí? 3 medios, 3 medios por x, y más, ¿cuánto vale la ordenada al origen de esa función? De esa recta, bien digo. ¿Por dónde pasa? ¿Por dónde corta el eje de la y? 3. En Bien. 3. Entonces ahí te quedó ya armada esa parte de la función. Esto es si, ¿no es cierto? Si, obviamente, x está entre menos 2 y 2. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pues resulta que nuestra función cambia su forma a partir, entre menos y 0, disculpe, ¿no? A partir del 0 cambia la forma de la función. ¿Y cuánto vale la función f a partir de 0? De 0 hasta 2, que es el otro tramo. ¿Cuánto vale la función f? Muy simple. ¿Cuánto vale, chicos? Es una 3. constante y vale 3, nada más. Vale 3, eso es todo. Esto es obviamente si la x va entre 0 y 2. ¿Estamos? Acá me olvidé el sí. ¿Por qué? Porque es una función constante. Es muy fácil. Es decir, la función f está definida en 2 tramos. Un tramo que tiene pendiente positiva porque es creciente igual a 3 sobre 2, 3 medios, 1, 2, 3 unidades cateto opuesto, 1, 2 unidades cateto adyacente, 3 medios de x, y por 3, ¿por qué 3? Porque es el ordenador, el origen es donde corta el eje de la y, perdón, más 3. De modo tal que así me queda conformada, constituida, la forma de la primera parte de esa función. Es una recta de pendiente 3 medios positiva y que pasa o corta el eje y en 3, más 3. Listo. Esto es si vamos entre menos 2 y 0. Bárbaro. Resulta que después la recta, la función se hace recta. Y se hace una recta constante. Y es igual a 3 porque pasa por 3. Entonces f de x es 3. No importa el valor de x, siempre vale 3 la imagen. Entonces va a ser 3 entre quién? Entre 0 y 2, puesto que en 2 hasta 2 llega el periodo. En 2 ya cambia, ya empieza nuevamente un periodo de repitencia. Entonces, esto me dice que nuestra función tiene o está definida en 2 tramos. Podemos decir, si quieren, F1 el primer tramo y F2 el segundo tramo. ¿Se entendió hasta acá para un periodo de 4? ¿Se entendió hasta acá, chicos, el análisis que hice? ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno, vale. Ahora bien, por las dudas, ¿es par o impar esta función? ¿Qué dicen ustedes? Impar. No, no es ni par ni impar, porque no es simétrica. Fíjate, no es simétrica respecto a ningún eje. Es una función que tiene una forma y después otra forma muy diferente y no es simétrica. Entonces, en este caso, fíjate que no es ni par ni impar, entonces, ¿qué corresponderá? Que calculemos los 3 coeficientes como ya saben. El a sub 0, el a sub n, el b sub n. O sea, en este tipo de función no me voy a salvar de tener que calcular los 3 coeficientes. ¿Me entendés? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Entonces, el a sub 0, por ejemplo, vamos a plantear, va a ser 1 sobre pi por la integral, ya voy a escribir la integral, ¿no es cierto? Me dice de f de x, ¿no es cierto? De f de x, o sea, la estoy escribiendo cómo se expresa y después vamos a entre menos 2 y 2, ¿no es cierto? Vale. Pero resulta que, como nuestra función cambia de forma, tiene un cambio de forma,
Entonces yo voy a dividir esta integral para poder realizarla y voy a decir barro, pero yo entonces voy a hacer 1 sobre pi por... Disculpen. Voy a integrar primero entre menos 2 y 0, para lo cual entre menos 2 y 0 dijimos que f de x toma la forma 3 medios de x más 3, ¿sí? Todo esto a ser por diferencial de x, más, ahora voy a integrar el otro tramo. En el otro tramo es mucho más simple, es más, como es una constante, puedo sacarla afuera y simplemente voy a integrar el diferencial de x. ¿Se dan cuenta lo que hice, chicos? Es decir, integro entre menos 2 y 0, con la forma que tiene f de x, y luego integro entre 0 y 2 con la forma que tiene f de x. Es decir, lo único que hice fue dividir en 2 una integral de acuerdo a que la forma, como cambia la forma de la función, es como que me obliga a tener que hacer eso. Bueno, estas integrales son muy simples, no hay seno, no hay coseno, no hay nada, no hay una papa, o sea que, digamos, planteándola, no resolviendo numéricamente, simplemente va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre pi, ¿no es cierto? Ya sabemos que es factor común, 1 sobre pi por, bueno, va a integrar 3 medios de x, o sea, el 3 medios sale afuera. ¿A qué es igual, chicos, la integral de x? A x cuadrado sobre 2. Todo esto es x cuadrado sobre 2, porque la integral de x va a tener que ser evaluada, porque es una integral definida entre menos 2 y 0. Entre menos 2 y 0. Más. Después tengo 3 solitos para integrar. Y bueno, si tenés 3 solitos, va a ser 3 por x, que es el resultado de integral diferencial de x, y a x entre quién y quién lo voy a integrar. Y entre menos 2 y 0. Después sigue más. Vamos a integrar de nuevo 3 solitos, o sea, va a ser 3 por x, porque la integral del diferencial de x es x. Nada más que ahora, ojo, ya el límite cambió. Ya no voy a integrar entre menos 2 y 0, sino que la x la vas a tener que integrar entre 0 y 2, porque es el otro tramo de análisis. ¿Sí? Y bueno, ya acá haremos que sea 1 sobre pi, ¿no es cierto? Este es el factor común. ¿Sí? Bueno, fíjese, 2 divide, es como tener 4 abajo, porque 2 por 2 es 4, ¿cierto? A x al cuadrado lo vas a evaluar en menos 2 y en 0. Fíjese la ventaja de tener ahí un 0, que va a ser menos 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Esto ya es barro, menos 2 al cuadrado, menos 0 al cuadrado. 0 al cuadrado, 0. Es una papa, no hay que hacer ninguna cuenta. Más. Disculpen acá, me olvidé el más. Más. Bueno, 3 entre menos 2 y 0, también una papa, porque hay un 0 por medio, o sea, va a ser menos 2 menos 0. Este es regla de barro. Y más 3 por, ahora es entre 0 y 2, o sea que es 0 menos 2. Numéricamente, ¿no? Bueno, esto es factor común, el 1 sobre pi, factor común. Y bueno, ya acá queda el número, habrá que resolver, que se me queda, fíjese, 2 al cuadrado es 4 acá. 2 al cuadrado es 4, positivo. Pero tengo 4 abajo, esto se simplifica, ¿no es cierto? 0 no vale nada, o sea que me queda un 3, nomás, fíjese. 1 sobre pi, me queda un 3 nada más el segundo término, este de acá. Menos 2, menos 0, menos 2. Menos 2 por 3, menos 3. Bueno, será menos 3, menos 6, perdón. 2 por 3, 6. Y el último tramo es 3 por 2, 6 negativo, menos 6. Fíjense que en definitiva me queda 6, 6, 12 con signo negativo. 12, le resto 3, me da 9. El negativo es el más grande, el que aporta el signo, o sea que es 9 sobre pi. Fíjense que acá yo he llegado a un resultado numérico para sub 0, es 9 sobre pi, lo cual, bueno, fíjense que se ha llegado a un resultado, nada, directo, bastante sencillo. Bueno, de la misma forma vamos a calcular el a sub n y el b sub n. Vamos a plantearlo por lo menos. El a sub n va a ser, la integral va a ser 1 sobre pi por la integral, decíamos, de f de x
por coseno de nx por diferencial de x. O sea, digamos, este es el planteo, ¿no es cierto?, general, ¿no es cierto? Una vez que nosotros hacemos el planteo general, ya sabemos cómo integra entre menos 2 y 2, bueno, después corresponderá hacer el análisis similar, el que hicimos en cuanto a que como la función cambia en 0, bueno, en realidad lo que vamos a resolver es, son dos integrales, puesto que la voy a dividir en 2 al integral, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar básicamente 1 dividido en pi por, ya hacemos el corchete, ¿no es cierto? 1 dividido en pi por. Bueno, el primer tramo, la función era 3 medios de x más 3, ¿se acuerdan? Ese es el primer tramo. 3 medios de x más 3 por coseno de nx. Bueno, y este diferencial de x vos lo vas a integrar entre menos 2 y 0, ¿se acuerdan? Entre menos 2 y 0. Entre menos 2 y 0. Bien, ahora bien, a eso le voy a tener que agregar, le voy a tener que sumar más la integral del otro tramo de la función, que va a ser ya una constante, 3 por coseno de nx por diferencial de x entre 0 y 2. ¿Sí? Es decir, acá vamos a integrar el otro tramo que es entre 0 y 2. Bueno, acá como ven, en la segunda integral queda simple, queda sencillo, porque el 3 sale afuera, ya queda una constante y solo integras un coseno. Acá va a pasar lo mismo cuando distribuya, y acá cuando distribuyas te va a quedar 3 medios de x por coseno, que vas a tener que aplicar seguramente la integración por partes, ¿no? Vamos a tener que aplicar integración por partes seguramente, ¿sí? Bueno, en definitiva, fíjense ustedes cómo se plantea, y bueno, y luego se resuelve numéricamente. El b sub n va a ser similar, nada más que vamos a multiplicar por el seno. Recuerden, en vez de coseno, seno 1 sobre pi por, va a ser f de x por seno de nx, diferencial de x, ¿no es cierto? Esta es la expresión general, ¿sí? Esta es la expresión general entre menos 2 y 2. Y acá corresponderá separarla, dividirla en los dos tramos que tiene la función en su definición. O sea que va a ser por, primero, el primer tramo, como siempre, 3 medios de x más 3. En este caso, me va a quedar por seno de diferencial de x. Esta es la primera de las integrales. Más, ya voy a dibujar el signo de integración. El otro tramo es una constante, 3 por seno de nx, diferencial de x, es una constante, o sea que es más simple la expresión, y en este caso tendremos una integral entre menos 2 y 0, y esta es la integral entre 0 y 2. Y bueno, y deberemos resolver estas dos integrales, ¿no es cierto? De esa forma, una vez planteado, y bueno, lo que queda es un desarrollo numérico para poder llegar a los valores de esta expresión. Hay un cambio de variable que se puede hacer, porque cuando uno trabaja con senos y cosenos, para no trabajar con 0, con 2, con estos límites, digamos, a veces no nos dan un valor definido, determinado, se puede cambiar las variables, digamos, de las funciones senos y cosenos. En este caso, la forma de reemplazarla, bueno, esto lo pueden haber visto mejor en el teórico, es a x colocarla como pi sobre t por la nueva variable que es tiempo, ¿sí? O sea, va a ser n por pi por el t de tiempo y sobre el periodo, ¿cierto? En este caso, nuestro periodo, sobre el periodo, ¿cierto? En este caso, el periodo nuestro, ¿cierto? Es una forma, ¿no es cierto?, de expresar el argumento, el ángulo del seno y del coseno. En este caso, obviamente, ya ahí va a ser por diferencial de t, ¿no es cierto? Y
Obviamente que acá también debemos cambiar x por t y acá 3 medios de t más 3. Esto es una forma de simplemente de expresar, digamos, en función de introducir los valores de pi, ¿no es cierto?, que no son útiles a la hora de calcular estos senos, estos cosenos. Bueno, no escribí el seno, este seno, ¿no? Y en este caso, nuestro periodo es igual a 4. O sea que, por ser igual a 4, directamente nos quedará 3 medios de t, que es la nueva variable, es una variable de tiempo que usamos. Simplemente esto, como le digo, para hacer más cómoda la resolución final de los senos y cosenos. Por seno va a quedar de n por pi, puesto que acá, en este caso, como dijimos, el periodo es igual a el periodo de análisis. En realidad, más que 4 va a ser 2, porque el periodo de análisis es este, ¿no es cierto? Es el del primer tramo de la función, es decir, va a quedar sobre 2 por t, y en el caso del coseno, acá, bueno, haríamos lo mismo, ¿cierto? Tengo que ser por 2 porque el periodo de análisis, digamos, de ese tramo constante va a ser igual a 2. O sea que acá va a ser, nos quedará más 3 por seno de n por pi sobre el periodo de este tramo, que es 2, y por la variable tiempo t. Bueno, esto simplemente es, nada, esto se puede hacer como manera de, como les digo, después de, una vez que uno resuelve todo, encuentra el valor final, una forma, una manera de tratar de que el seno y el coseno tomen los valores que estamos acostumbrados o que nos son más familiares, qué sé yo, 2pi, 3pi, no sé, npi, en fin, ¿sí? Bueno, es una forma en que se puede trabajar, ¿no? Es una forma en que se puede trabajar. Es decir, haciendo un cambio de variable en el ángulo, vamos a decir así, que está dentro de los senos y dentro de los cosenos, ¿sí? Pero bueno, este es el planteo básico, el planteo, digamos, que hacemos, que es definir periodo, función, y a partir de allí podemos plantear las tres coeficientes, ¿no? Vamos a ver un caso, ya también así, no vamos a hacerlo numéricamente, simplemente para identificar lo que vamos a hacer. Como le digo, resolverlo, bueno, es hacer el número, no tiene mucha más historia, ¿no? Fíjese que acá, fíjese en este caso, vamos a hacerlo acá, que tenemos un espacito, a ver. Fíjese que esta es la función que yo quisiera trabajar, ¿sí? La función me dice que va a ser en el periodo de, va a ser así, y va a ir el tramo así. Los valores, este lo estoy sacando, los valores del libro, así que los valores son, bueno, este de acá es menos pi hasta pi, perdón, este en realidad, esto va a ser. Vamos a esperar un poquito. Este es pi y este es pi. La que está en rosado es la función, ¿sí? Es la función que vamos a identificar, ¿sí? Este es el, ¿no? Este acá es menos 1. Bueno, ¿cómo identificaríamos los tramos de la función f de x? Lo vamos a sacar al costado, total sabemos que estamos verificando. Bueno, en este caso la función f de x, el primer tramo es una constante, f de x es igual a menos 1, para el periodo que va entre menos pi y 0. Menos pi y 0. El segundo tramo de la función es una recta a 45 grados que pasa por 0, por ende su ordenada al origen es 0, entonces va a ser tangente de 45 es 1, o sea 1x o x, como quieran ponerle. Insisto, sería más 0 porque la ordenada al origen es 0, no la voy a colocar, entre 0 y pi. Entonces fíjese que yo ahí identifiqué los dos tramos de la función
En el caso es muy simple, porque acá fíjese que es una constante, menos 1, acá es una recta, f de x igual a x, nada más, y entre menos pi y 0 y pi, o sea que lo bueno es que nos está dando un 0 en el medio, como para que se nos reduzcan las expresiones que nosotros podamos armar, ¿no? Bueno, es obvio que esto, por no ser simétrica, no es ni par ni impar, así que directamente habrá que calcular todos los numeritos y nada, proceder a hacer los cálculos de los numeritos, como ya sabemos, ¿no? Así que bueno, yo lo invito, si ustedes quieren, pueden hacerlo, y bueno, cualquier duda me la preguntan por el chat de WhatsApp, y bueno, lo vamos sacando, ¿sí? Si quieren sacar una foto o algo, ahí tienen la expresión para que lo puedan realizar ustedes, ¿sí? Así que bueno, no sé si le sacan una foto o lo tienen ya, chicos. Si no, voy a ver si se los escribo en Word. Les pido que me tengan un poquito de paciencia y se los mando como ejercicio para que los resuelvan, si les parece. Así como le mande así como una pequeña guía de números complejos. Le armo ahí 3 o 4 enunciados de Fourier y se los subo para que ustedes puedan resolverlos, ¿sí? Bueno, profe. ¿Les parece así, Se los mando para que Sí, lo puedan profe, resolver. por favor. Dale, Bueno, dale. Bueno, cualquier duda siempre estamos en el chat, así es que podemos resolverla ahí en el chat, sobre el chat, chicos, Así que Profe, bueno, ¿me puede sacar una duda con respecto al parcial? sí, dale. ¿Cómo sería? Va a ser como ya dijimos, va a ser un formulario. A ver, visto la cantidad de alumnos, no puedo hacerlo de otra manera, así que, por ejemplo, no sé, yo te voy a poner como recién la función. Te pongo el gráfico, hace cuenta que está el gráfico recién, así, rápidamente. Hace cuenta que está no sé, este gráfico, ahí está cualquiera. ¿Sí? Ponele ese, no sé, ya, era así, bueno. Y yo te voy a decir, bueno, calcule, inclusive, bueno, cuestión de tiempo, quizás no te pida que calcule todos los coeficientes. Por ejemplo, calcule la su n. Te voy a preguntar el formulario, ¿cuánto da su n de la serie de Fourier? ¿Sí? Entonces, yo acá te voy a poner el múltiple choice, opción 1, que sé, no sé, te voy a poner, no sé, tipo una tontería, no sé, eh, qué sé yo, pi sobre 2, no sé, digo cualquier cosa. La opción 2 va a ser, no sé, 3 medio de pi. La opción 3 va a ser, no sé, qué sé yo, 1 medio de n. Yo estoy poniendo cualquier cosa. La opción 4, ninguna era correcta. Bueno, suponte que esta sea la opción correcta. Bueno, si vos resolves el coeficiente a su n, va a decir, esta es la correcta, tocas el punto 2 o lo marcas el punto 2 y te va a dar la opción correcta. ¿Sí? Con los ejercicios de números complejos, bueno, va a ser algo obviamente parecido, ¿no es cierto? Yo te voy a decir, calculo las raíces de esta cuadrática. Y te voy a poner 3 o 4 respuestas posibles y vos, si los resolvés, te vas a dar cuenta cuál es la respuesta correcta. Como estos ejercicios son laboriosos, los ejercicios de Fourier, lo más probable es que te pida un coeficiente que calcule, ¿me entendés? No que calcule los 3 coeficientes. ¿Me siguen, chicos, lo que estoy diciendo? sí, profe. Sí, Te profe. puedo pedir el A sub n, o te digo, mire, calcule el B sub n de esa función. O qué sé yo, o el A sub 0 de esa función. ¿Me entendés? Y yo acá te voy a dar las opciones para que diga, cuando lo resuelva, mira, esta es la respuesta correcta, listo, esa la ataco. O le pongo la marca. De ese tipo va a ser, ¿sí? Van a ser seguramente, pueden ser 3 ejercicios de Fourier, de número complejo y 2 de Fourier, así. Pero para que me señale un único elemento, no los 3 elementos, porque se hace muy largo, muy laborioso, que no es la idea de que estén 2 horas haciendo ejercicio, ¿me entendés? Por una cuestión, digamos, que no tiene sentido. ¿Me siguen, chicos, cómo va a ser? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Genial. sí, profe. Así que lo más probable es que sea eso, o sea, que les pida un coeficiente, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Por ahí son 2 funciones de Fourier, y digo, en este cálculo la cero y en este la sub n, o en este la cero y en este la sub n. Chao, ya está. ¿Sí? Y bueno, nada. Y ustedes marcarán, repito, si lo